Olá, queridos oyentes, espero que disfruten la historia. Dale me gusta, suscríbase al canal, comenta desde dónde estás viendo el vídeo. Ahora pasemos a la historia. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo relato de historias de época. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje a través del tiempo, donde las voces del pasado nos susurran verdades que el presente necesita escuchar. Hoy les traemos una historia que nació entre los cerros de Brasil, en un tiempo en que el silencio de una mujer podía significar condena o salvación. Una joven sin voz, una hacienda sin alma, y 3 niños que habían olvidado cómo reír. ¿Puede alguien que no habla decir más que todos los que gritan? ¿Puede una mujer rota reconstruir lo que un hombre fuerte no pudo sostener? Esta es la historia de Conceição, una historia que les hará contener el aliento, que les humedecerá los ojos y que, al final, les recordará que el amor más verdadero no necesita palabras para existir. Antes de comenzar, quiero preguntarles, ¿desde dónde nos escuchan hoy? ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañan esta noche? Déjenmelo saber en los comentarios, porque me encanta saber que estas historias cruzan fronteras y llegan a corazones en todas partes. Y si esta historia los conmueve, y créanme, lo hará, no olviden suscribirse al canal y dejar su like. Ese pequeño gesto nos ayuda a seguir trayéndoles estas narrativas que merecen ser contadas. Compartan con alguien que necesite escuchar una historia hermosa. Ahora sí, acomódense, que la luz sea tenue, que el mundo exterior se apague por un rato. Vamos a viajar juntos. Año de 1881, Villa de São Lourenço das Serras, interior de Minas Gerais, Brasil, 7 años antes de la abolición de la esclavitud. Un imperio que se tambalea, un mundo que cambia despacio, como cambian los ríos cuando nadie los mira. El sábado llegaba a la villa de São Lourenço das Serras con olor a tierra mojada y humo de leña. Desde las primeras horas de la mañana, los carros de bueyes chirriaban por el camino de tierra que serpenteaba entre los cerros, cargados de costales de harina, quesos envueltos en hojas de plátano y racimos de plátano maduro. Las mujeres de la villa se congregaban frente a la iglesia matriz, aquel edificio de adobe encalado, cuya torre solitaria señalaba el cielo como un dedo tembloroso, intercambiando noticias que valían más que cualquier moneda. Era día de feria. Y como todos los sábados, Conceição ya llevaba horas despierta. Dormía sobre un tablón de madera en el depósito del almacén de don Eleuterio, entre costales de harina de mandioca y cajones de queroseno, envuelta en una cobija tan delgada que el frío de la madrugada le calaba los huesos. A cambio de ese rincón, que no podía llamarse cuarto ni refugio, sino apenas un espacio donde la oscuridad la ocultaba del mundo, Conceição barría el piso del almacén y cargaba mercancías cada mañana antes de que el sol apareciera sobre los cerros. Tenía aproximadamente 19 o 21 años, aunque nadie lo sabía con certeza, ni ella misma lo habría podido confirmar. Era delgada como un junco, con la piel quemada por el sol inclemente del sertón, los pómulos marcados por el hambre de años y unos ojos oscuros tan profundos que quienes se atrevían a mirarlos sentían una incomodidad extraña, como quien se asoma a un pozo y percibe que el agua allá abajo guarda secretos. Sus manos eran callosas, agrietadas en los nudillos, con uñas cortas de quien trabaja la tierra y la masa, manos que contaban su propia historia de esfuerzo en cada línea y en cada cicatriz. Pero lo que definía a Conceição ante los ojos del pueblo no eran sus manos ni sus ojos, era su silencio. Conceição no hablaba, no era sorda, entendía cada palabra, cada susurro, cada insulto que le lanzaban a sus espaldas. No era tonta, su mirada respondía con una inteligencia que desconcertaba. Simplemente, su garganta se había cerrado como una puerta trancada desde adentro, y la llave se había perdido en algún lugar del pasado que nadie conocía. Había aparecido en la villa hacía aproximadamente un año, al final de la cuaresma de 1880, sucia del camino, descalza, con el vestido hecho jirones y sin pronunciar una sola palabra. Algunos arrieros juraban haberla visto caminando sola por la ruta que venía del norte, de la región de Januaria, avanzando con la determinación muda de los que ya no tienen nada que perder y por eso mismo no pueden detenerse. Nadie le preguntó su nombre, nadie la reclamó. Llegó como llegan las hojas secas que el viento deposita contra los muros, sin hacer ruido, sin pedir permiso.
Doña Firmina fue la primera persona en acercarse. Doña Firmina era una mujer negra de unos 60 años, liberada de la esclavitud hacía décadas, con las manos curtidas por los partos que había atendido y las hierbas que había preparado durante toda una vida. Era partera, curandera y cocinera. En la villa todos la respetaban, blancos, mestizos, libertos, no por temor, sino por esa autoridad serena que solo otorgan los años vividos con dignidad. Fumaba su pipa de barro en el portal de su casita de adobe, observando el mundo con ojos que habían visto demasiado para asombrarse de nada. Aquella tarde de Cuaresma, Firmina vio a la muchacha sentada en el suelo, junto a la fuente de la plaza, con los pies ensangrentados y la mirada perdida en algún punto que no pertenecía a este mundo. Se acercó sin prisa, le ofreció agua en un cuenco de barro. Conceição bebió sin levantar los ojos. Firmina le lavó los pies heridos con agua tibia y jabón de sebo, con la misma delicadeza con que habría lavado a un recién nacido. Intentó hacerla hablar, pero cuando comprendió que la muchacha no hablaba, no por deseo, sino por imposibilidad, como quien tiene una herida que no se ve pero que sangra por dentro, no insistió. «Pues entonces quédate, hija mía», dijo Firmina secándole los pies con un trapo limpio. «Aquí nadie va a hacerte daño». Y Conceição se quedó. Pero quedarse no significaba pertenecer. La gente de la villa la trataba con una mezcla de lástima y superstición que envenenaba cualquier gesto de caridad. Las beatas que rezaban el rosario cada tarde en la iglesia decían, bajando la voz, pero asegurándose de ser oídas, que la mudez de aquella joven era castigo de Dios, que había perdido la voz por algún pecado innombrable. Otras mujeres aseguraban que se trataba de cosa hecha, de brujería, de mal de ojo, y se persignaban cuando Conceição pasaba cerca, como si el silencio fuera una enfermedad que pudiera contagiarse por el aire. Los hombres la miraban con desconfianza, algunos con algo peor que desconfianza, con esa hambre turbia que ciertos hombres disfrazan de compasión cuando ven a una mujer sola y vulnerable. El padre Tiburcio, vicario de la iglesia de São Lourenço, un hombre delgado como un cirio, de mandíbula afilada y ojos que juzgaban antes de mirar, había dicho desde el púlpito, sin nombrarla, pero asegurándose de que todos supieran a quién se refería: las almas errantes, sin hogar y sin nombre, son tentación del demonio disfrazada de piedad. No todo lo que pide limosna merece misericordia. Conceição no se defendió, no podía. Se comunicaba con gestos, con miradas, con movimientos de cabeza que poseían una elocuencia que las palabras rara vez alcanzan. Señalaba, mostraba, hacía signos con las manos que había inventado por necesidad, y cuando necesitaba expresar algo más complejo, gratitud, dolor, miedo, sus ojos hacían el trabajo que la garganta le negaba. Era analfabeta, no podía escribir notas ni mensajes. Su lenguaje era enteramente corporal, un idioma propio que solo doña Firmina había aprendido a descifrar con paciencia. Llevaba consigo dos objetos, los únicos que poseía en este mundo: un atado de tela con hierbas secas, menta, anís, hojas de laurel, aromas que pertenecían a la cocina de su madre, a un tiempo anterior al silencio, y una cuchara de madera gastada por el uso, cuyo mango había sido pulido por otras manos antes que las suyas. Habían sido las manos de su madre. Conceição dormía cada noche con el atado cerca del rostro, respirando aquel perfume cada vez más tenue, como quien se aferra al último hilo que lo conecta con un mundo que ya no existe. Aquella mañana de sábado, mientras la feria se armaba en la plaza y el bullicio llenaba las calles de polvo y voces, Conceição lavaba ropa en el arroyo que corría detrás de la villa. Arrodillada sobre las piedras, golpeaba las prendas contra la roca con un ritmo que era casi una canción, la canción que su boca no podía entonar. El agua fría le enrojecía las manos. El sol de marzo, todavía fuerte en aquellas latitudes, le quemaba la nuca descubierta. No sabía que esa sería la última mañana que pasaría en aquel arroyo. No sabía que antes de que terminara el mes, su vida daría un giro que ni siquiera en sueños habría podido imaginar. Porque a 2 leguas de allí, en una hacienda que se ahogaba en su propia tristeza, un hombre que había olvidado cómo vivir estaba a punto de buscarla, no a ella específicamente, sino a cualquiera que pudiera alimentar a sus hijos. Pero el destino, que tiene la costumbre de disfrazarse de coincidencia, ya había tomado su decisión.
La hacienda Aguas Claras se alzaba a 2 leguas de la villa, al final de un camino de tierra que serpenteaba entre cerros cubiertos de pasto seco y árboles del cerrado. Esos árboles retorcidos, de corteza gruesa y raíces profundas, que parecen ancianos encorvados, contando historias al viento. Para llegar había que cruzar un arroyo pedregoso, subir una cuesta, donde los caballos resoplaban de esfuerzo, y al coronar la loma, se abría ante los ojos un valle suave, donde la casa grande aparecía como un barco varado en un mar de hierba. Era una construcción de adobe sólido, con una galería amplia sostenida por columnas de madera, oscurecida por los años, techo de tejas coloniales cubiertas de musgo y una puerta principal de cedro que Augusto ya no se molestaba en cerrar, porque no había nada adentro que valiera la pena proteger. Al menos eso creía él. Augusto tenía entre 37 y 40 años. Él mismo había perdido la cuenta exacta, porque los años en el campo no se cuentan con calendarios, sino con cosechas, y las cosechas, últimamente, le importaban poco. Era un hombre de estatura alta, con las espaldas anchas de quien ha cargado sacos de café desde la adolescencia, barba descuidada que le oscurecía la mandíbula como una sombra permanente, y manos tan gruesas y curtidas que parecían hechas de la misma arcilla con que se construyó la casa. Montaba a caballo antes del amanecer y trabajaba la tierra junto a sus peones y agregados, porque Augusto pertenecía a una generación que ya no se sostenía sobre el trabajo esclavo. Cuando su padre murió en 1875, había 4 cautivos en la hacienda. Augusto les otorgó carta de libertad a todos antes de que la ley del vientre libre cumpliera una década. Algunos se marcharon buscando horizontes que la libertad prometía, pero no siempre cumplía. Otros se quedaron como trabajadores libres porque conocían la tierra y la tierra los conocía a ellos. Esa decisión le costó a Augusto la simpatía de los hacendados vecinos, que lo consideraban débil y lleno de ideas de ciudad, murmuraciones que a él le resbalaban como el agua sobre las piedras del arroyo. Pero la piedra más pesada que cargaba Augusto no era la desaprobación de los vecinos, era la ausencia. Eulalia había muerto hacía casi 2 años. Fiebre maligna, dijeron, lo que en aquella época podía ser tifus, malaria o cualquiera de las fiebres que diezmaban el interior con la indiferencia de una guadaña. La enfermedad llegó rápida y feroz. En 10 días, Eulalia pasó de mujer sana y risueña a un cuerpo ardiente que ya no reconocía a sus hijos ni al hombre que le sostenía la mano. No hubo tiempo de buscar médico en la ciudad grande. El boticario de la villa hizo lo que pudo, que fue nada. Augusto permaneció a su lado hasta el final, y cuando Eulalia exhaló su último suspiro, en aquella madrugada de invierno, algo dentro de él se apagó como se apaga una lámpara a la que le han cortado la mecha. Desde entonces, la casa grande se había convertido en un sepulcro habitado. Las ventanas permanecían cerradas, aunque el calor sofocara. Las cortinas de algodón que Eulalia había cosido a mano se cubrieron de polvo. La cocina, que en tiempos de Eulalia era el corazón palpitante de la casa, donde el aroma del café molido y del pan de maíz llenaba cada rincón al amanecer, se transformó en un espacio frío de ollas ennegrecidas y ceniza muerta. Augusto apenas cocinaba. Los niños comían frijoles mal condimentados, harina de mandioca seca y muchas noches solo café aguado con un trozo de rapadura. Varias mujeres de la villa habían intentado trabajar como cocineras, pero ninguna soportaba el temperamento de Augusto. Era áspero en el trato, no agradecía, no conversaba, y cuando bebía aguardiente por las noches, lo que ocurría casi todas las noches, sentado solo en la galería con la botella sobre la baranda y la mirada perdida en la oscuridad, se volvía aún más sombrío, como un cielo que se cierra antes de la tormenta, pero nunca llueve. La última cocinera, una viuda llamada Gertrudes, se marchó después de 5 días, diciendo a las comadres de la villa: «Esa casa tiene el peso de un difunto, y el hombre está más muerto que su mujer». Los 3 hijos de Augusto sobrevivían en ese paisaje devastado como plantas que buscan la luz entre las grietas. Joaquín, el mayor, tenía 11 años y cargaba sobre sus hombros flacos una responsabilidad que no le correspondía. Se levantaba temprano para ayudar con el ganado, sabía ensillar un caballo y reparar una cerca, y por las noches intentaba leer a la luz de la vela trechos de la Biblia y de un almanaque viejo.
porque su madre le había enseñado las letras y él se aferraba a esa herencia como a un talismán. Antonio, el del medio, tenía 8 años y era de naturaleza inquieta. Corría descalzo por el patio, se trepaba a los árboles, imitaba el canto de los pájaros y hacía travesuras que en otro tiempo habrían arrancado risas. Ahora sus travesuras caían en el vacío de una casa donde nadie reía. Rosita, la menor, tenía 5 años, ojos enormes como lunas oscuras, risa fácil que se había apagado después de perder a su madre. Casi no hablaba con extraños. Se refugiaba en rincones de la casa, abrazada a una muñeca de trapo que Eulalia le había cosido, y a veces la encontraban dormida en el suelo, junto a la puerta del cuarto que había sido de sus padres, como un perrito que espera el regreso de alguien que no volverá. Fue Joaquín quien rompió la inercia. Una tarde, mientras Augusto desencillaba el caballo en el corral, el muchacho se plantó frente a él con la mandíbula apretada y los ojos brillantes de una emoción que podía ser rabia o súplica. «Padre», dijo, con una voz que intentaba ser firme, pero que temblaba en los bordes. «Rosita casi no comió hoy, y ayer tampoco. Esto no puede seguir así». Augusto lo miró. Vio en los ojos de su hijo mayor algo que lo avergonzó. Vio a un niño que estaba envejeciendo demasiado rápido, que estaba perdiendo su infancia para sostener lo que su padre había dejado caer. Y la vergüenza, cuando es genuina, tiene la fuerza de un rayo. Al día siguiente, Augusto montó a caballo y fue a la villa. Buscó a doña Firmina y le preguntó si conocía a alguien que aceptara el trabajo de cocinera. Firmina sacó la pipa de entre los labios, soltó el humo despacio y lo miró con esos ojos que parecían leer el alma como se lee un libro abierto. «Hay una», dijo, «la muchacha muda, Conceizán. No habla, pero tiene mano bendita para la cocina, y tu mal genio no va a espantarla. Ella ya ha visto cosas peores que un hombre enojado». Augusto frunció el ceño. Una muda, una desconocida, una mujer de quien nadie sabía nada y de quien todos desconfiaban. Pero pensó en Rosita, en sus costillas que se marcaban bajo la piel, en sus ojos cada día más apagados, y asintió con la cabeza sin decir una palabra. A veces el destino no pide permiso, solo llama a la puerta y espera que alguien tenga el valor de abrir. Conceizán llegó a la hacienda Aguas Claras a pie, acompañada por un peón que Augusto había enviado a buscarla. Era una mañana de finales de marzo, y la luz del sol caía oblicua sobre los cerros, dorando las copas de los árboles con ese brillo tibio que tiene el otoño cuando se insinúa sin prisa. Caminaba sin levantar la vista del camino, con su atado de ropa al hombro, un vestido de reserva remendado tantas veces que parecía un mapa de costuras, el envoltorio de hierbas, la cuchara de madera y los pies descalzos sobre la tierra rojiza. Augusto la recibió en la galería. Estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho y la expresión de quien evalúa una herramienta antes de comprarla. Miró a aquella muchacha delgada, silenciosa, de ojos bajos pero no sumisos. Había una diferencia sutil pero importante en eso, como la diferencia entre una vela apagada y una vela que arde bajo el viento sin extinguirse, y sintió una punzada de duda, pero no tenía alternativa. Le mostró la cocina, el fogón de leña construido con piedras del río, la despensa con pocas provisiones, harina, frijoles, tocino, rapadura, café, las ollas de hierro y barro alineadas en un estante polvoriento. Habló con pocas palabras, como quien ahorra munición. «Cocinas para los niños, duermes en el cuarto de la despensa, no tocas lo que no es tuyo». Conceizán asintió con la cabeza. Había una dignidad serena en su gesto que incomodó a Augusto. Él esperaba a alguien que temblara ante su presencia, como las otras. Conceizán no tembló. Recorrió la cocina con la mirada, pasó los dedos por la superficie empolvada del fogón, como quien acaricia a un animal dormido, y comenzó a trabajar. Lo primero que hizo fue encender el fuego. Parecerá un detalle menor, pero no lo era. Aquel fogón llevaba días apagado, semanas frío. Encenderlo requería paciencia, astillas secas en la base, ramas medianas encima, un puñado de hojas secas como yesca y el soplo constante, rítmico, hasta que la primera llama brotara tímida y luego creciera con la voracidad de algo vivo que despierta. Conceizán lo hizo con la naturalidad de quien ha encendido 1000 fogones en 1000 cocinas, y cuando la primera columna de humo se elevó por la chimenea ennegrecida,
Fue como si la casa exhalara un suspiro que había contenido durante meses. Después limpió cada olla con arena y agua, fregándolas hasta que el hierro recuperó su brillo opaco. Barrió el suelo de tierra apisonada. Organizó la despensa, separando lo que servía de lo que estaba rancio, y cocinó. Aquella primera cena fue un acto de magia doméstica. Arroz suelto, cada grano separado del otro como pequeñas perlas blancas. Frijoles cocidos a fuego lento con laurel, ajo machacado y un trozo de tocino dorado que perfumaba el aire con ese aroma profundo, antiguo, que es el mismo en todas las cocinas pobres del mundo y que, sin embargo, sabe ahogar de maneras que ningún banquete puede igualar. Col cortada en tiras finas, salteada en la grasa hasta quedar tierna pero crujiente. Harina de maíz removida en el caldero de cobre hasta convertirse en una crema dorada y suave. El olor invadió la casa grande. Se filtró por debajo de las puertas, trepó por las paredes, se coló por las ventanas cerradas. Era la primera vez en meses que aquella cocina olía a comida de verdad, y el aroma traía consigo algo más que hambre. Traía memoria, traía nostalgia, traía la promesa de que ciertas cosas rotas podían quizás repararse. Los niños se sentaron a la mesa casi sin creer. Comieron en silencio, pero con un apetito que no era solo de hambre física. Era un hambre de normalidad, de rutina, de esos rituales cotidianos que sostienen la vida como los cimientos sostienen una casa. Joaquín comía despacio, saboreando cada bocado con una seriedad que desentonaba con sus 11 años. Antonio devoraba sin pausa, con los ojos cerrados de placer, como quien ha encontrado agua después de una travesía por el desierto. ¿Y Rosita? Rosita comió despacio, observando a Conceizón con esa curiosidad transparente que solo tienen los niños muy pequeños. La miraba sin parpadear, estudiándola con la atención de quien descifra un enigma. Cuando terminó su plato, bajó de la silla, caminó hasta donde estaba Conceizón, que recogía los trastos junto al fogón, y sin decir nada, apoyó la cabeza contra su brazo. Conceizón se paralizó. Hacía más de un año que nadie la tocaba con ternura, quizás más. Las últimas manos que la habían alcanzado con dulzura habían sido las de su madre, y de eso hacía una eternidad medida no en años, sino en heridas. El contacto de aquella cabecita tibia contra su brazo le atravesó el cuerpo como una corriente eléctrica, como si alguien hubiera tocado una cuerda que ella creía rota, y la cuerda, contra toda lógica, hubiera vibrado. Sus ojos se llenaron de agua, pero no lloró. Lentamente, con la mano que aún sostenía la cuchara de madera, aquella cuchara que había sido de su madre, aquel trozo de madera que era lo único que la conectaba con el amor, acarició el cabello de la niña. Un gesto mínimo, un gesto inmenso. Augusto observaba desde la puerta medio oculto en la penumbra del corredor. No dijo nada. Tomó su plato y fue a comer solo a la galería, como siempre, pero tardó más de lo habitual en empezar. Se quedó mirando el plato, sintiendo el aroma, y algo se movió dentro de él, algo subterráneo como raíces que buscan agua en la oscuridad, y no le gustó sentirlo, porque sentir significaba recordar, y recordar significaba sufrir, y Augusto llevaba 2 años construyendo murallas contra el sufrimiento. Pero las murallas, por gruesas que sean, siempre tienen grietas. Los días de abril se deslizaron sobre la hacienda a aguas claras, como hojas que caen de un árbol sin prisa, cada una trayendo consigo un matiz diferente de color. El otoño avanzaba por los cerros, tiñendo el cerrado de tonos ocres y dorados, y el aire de la mañana comenzaba a traer ese frescor cortante que anuncia la proximidad del invierno. Conceizón transformaba la casa grande con el único instrumento que poseía, la comida. La cocina recuperó su condición de centro vital. El fogón permanecía encendido desde el alba. Las ollas brillaban como si fueran nuevas. El perfume de los condimentos se extendía hasta el patio donde los gallinas picoteaban y los perros dormitaban al sol. Ella despertaba antes que nadie para moler el café en el mortero de piedra, ese sonido rítmico y profundo que se convirtió en el latido matutino de la hacienda, la señal de que un nuevo día comenzaba y de que alguien, en algún lugar de aquella casa, se preocupaba por los demás. Una mañana, explorando los alrededores de la casa, Conceizón descubrió algo que hizo que su corazón se detuviera un instante. Detrás de la cocina, oculta tras una maraña de maleza y hierbas silvestres,
había una huerta abandonada. Los canteros de piedra y madera estaban cubiertos de hierba. Las estacas que alguna vez sostuvieron tomateras yacían caídas como soldados vencidos. Pero entre el abandono, resistiendo con esa terquedad que tienen las cosas vivas, sobrevivían unas matas de menta, sus hojas todavía verdes, todavía fragantes cuando se las frotaba entre los dedos, y unos brotes de cebollín que asomaban tímidos entre las malezas. Era la huerta de Eulalia. Augusto la había abandonado después de su muerte. No soportaba mirar aquel pedazo de tierra que ella cuidaba con tanto esmero, arrodillándose cada tarde para arrancar las malas hierbas, revisando cada planta como una madre revisa a sus hijos antes de dormir. La huerta era demasiado Eulalia, demasiado viva, demasiado llena de su presencia, y Augusto, que había decidido sobrevivir, enterrando todo lo que le dolía, simplemente dejó que la naturaleza la reclamara. Conceição, sin pedir permiso, porque no podía pedirlo con palabras y no habría sabido cómo hacerlo con gestos, se arrodilló en la tierra. Comenzó a arrancar la maleza con las manos desnudas, con una determinación que nacía de algún lugar profundo e antiguo de su ser, como si supiera por instinto que rescatar aquella huerta era rescatar algo más que plantas. Revolvió la tierra con los dedos, descubriendo lombrices rosadas que serpenteaban entre los terrones, señal de que el suelo aún estaba vivo. Replantó esquejes de albahaca, menta, romero, perejil y cilantro que consiguió con doña Firmina, y los regó con agua del pozo, transportada en un balde de latón que pesaba más que ella. Poco a poco, la huerta resucitó, y con ella, algo en la casa comenzó a cambiar. Los platos de Conceição adquirieron una dimensión nueva. Llevaban sabor, sí, pero también llevaban historia, memoria, raíces. Sin saberlo, sin poder saberlo porque no conocía el pasado de aquella familia, las recetas que Conceição preparaba reproducían la cocina de la madre de Augusto, doña Geraldina, muerta cuando él tenía 15 años. Eran los mismos platos de la tradición minera más profunda, los frijoles con harina de mandioca, chicharrones y huevo cocido, el pollo en salsa oscura con harina de maíz, la crema de frijoles con col, la mazamorra dulce con canela y clavo en las noches frías, y el dulce de leche. Conceição lo preparó una tarde de mayo, cuando el frío ya se instalaba en los huesos de la casa. Lo hizo en el caldero de cobre, el mismo caldero que Eulalia usaba, que Augusto no había tocado en 2 años, removiendo la leche con la rapadura durante horas, con esa paciencia mineral que solo poseen las mujeres que aprendieron a cocinar en fogones de barro, donde el tiempo no se mide con relojes, sino con el espesor de la mezcla y el tono del aroma. Cuando Augusto probó el dulce de leche, se levantó de la mesa de golpe. Su silla chirrió contra el suelo como un grito ahogado. Sin decir una palabra, salió a la galería. Los niños se quedaron inmóviles con las cucharas suspendidas en el aire. Joaquín los miró y con un gesto de la cabeza les indicó que siguieran comiendo. En la galería, Augusto se apoyó contra la baranda con ambas manos. Sus ojos estaban rojos. El dulce de leche lo había transportado 30 años atrás, a la cocina de su infancia, donde su madre removía el mismo caldero con la misma cuchara de madera mientras le cantaba canciones que él creía haber olvidado, pero que, al parecer, su paladar recordaba con una fidelidad que la mente no podía igualar. Conceição no entendía exactamente la causa de aquella reacción, pero entendía el dolor, lo reconocía como se reconoce un idioma que no se habla, pero que se comprende. Esperó unos minutos, luego preparó una taza de café caliente, caminó hasta la galería y la dejó en la baranda, junto a él, sin tocarlo, sin exigir nada, solo presencia, solo el gesto de decir, sin palabras, «Estoy aquí». Augusto no la miró, pero tomó el café, y en ese acto simple, aceptar algo que alguien le ofrecía sin pedir nada a cambio, había una rendición minúscula, una grieta imperceptible en la armadura que había construido para protegerse del mundo. Mayo se derramó sobre el valle con sus tardes cortas y sus noches largas. La niebla descendía al amanecer sobre los pastizales como un velo blanco que lo cubría todo, y el rocío congelado brillaba en las telarañas que adornaban las cercas de madera. Era la época en que el cerrado se recogía sobre sí mismo, guardando su energía para la primavera, y la vida en la hacienda adquiría un ritmo más lento, más íntimo, como si el frío obligara a las personas a buscar calor
no solo en el fuego, sino en la compañía. Fue en esas semanas cuando los vínculos entre Conceição y los niños se profundizaron hasta convertirse en algo que ninguno de ellos habría podido nombrar, pero que todos sentían con la certeza de lo indiscutible. Joaquín fue el primero en acercarse de manera consciente. El muchacho, que llevaba meses cargando el peso invisible de ser el hombre de la casa, a sus 11 años, encontró en la cocina de Conceição un refugio que no sabía que necesitaba. Comenzó a ayudarla sin que nadie se lo pidiera. Buscaba leña en el monte, acarreaba agua del pozo en baldes que le dejaban marcas rojas en las palmas, molía el maíz en el pilón de piedra con un ritmo que fue aprendiendo a fuerza de repetición. No conversaban con palabras, crearon una lengua propia, hecha de gestos y rutinas compartidas. Ella le señalaba el mortero y él molía. Él le acercaba una olla limpia y ella la llenaba. Ella probaba la sazón y hacía un gesto con la mano. Pulgar arriba si estaba bien, movimiento lateral si faltaba sal, y él entendía. Era un idioma silencioso que funcionaba con la precisión de un mecanismo de relojería y la calidez de un abrazo. Pero lo que verdaderamente selló su conexión fue la lectura. Joaquín sabía leer porque Eulalia se lo había enseñado con paciencia infinita, usando la Biblia y un almanaque viejo como únicos textos disponibles. Algunas noches, después de la cena, mientras Conceição lavaba los trastos a la luz de la lámpara de queroseno, Joaquín se sentaba en un banco de madera y leía en voz alta. Leía pasajes de los Salmos, historias de santos, recetas de remedios caseros del almanaque, noticias de ciudades lejanas que ambos imaginaban como mundos fantásticos. Conceição escuchaba con una atención que él no recibía de nadie más, una atención completa, sin interrupciones, sin juicios, sin la distracción de quien solo espera su turno para hablar. Y Joaquín sentía que, por primera vez desde la muerte de su madre, alguien lo trataba como alguien, no como el hombrecito de la casa, no como un niño que debe ser fuerte, sino como una persona cuya voz merecía ser oída. Antonio encontró su propia manera de conectarse, a través de la risa. El muchacho de 8 años, cuya energía inagotable era el mecanismo que usaba para no detenerse a pensar en lo que dolía, descubrió que hacer reír a Conceição se convirtió en su misión personal. Montaba sobre los cerdos en el corral hasta que lo tiraban al barro. Imitaba al padre Tiburcio con una precisión devastadora, la espalda tiesa, la mandíbula alzada, el dedo índice señalando al cielo mientras recitaba frases inventadas con voz nasal. Hacía muecas tan exageradas que sus propios hermanos lo miraban con alarma. Conceição no reía con sonido. Su risa era silenciosa, como todo en ella, pero sus ojos se encendían, la comisura de sus labios se elevaba, y algo en su rostro se iluminaba desde adentro, como una casa cuyas ventanas se abren de golpe al sol. Y eso bastaba para Antonio. Eso era suficiente. Él comenzó a llamarla Seição, un apodo inventado, una diminución cariñosa que solo él usaba y que pronunciaba con la naturalidad de quien nombra a alguien que siempre ha estado ahí. Pero fue Rosita quien forjó el vínculo más profundo, más silencioso y más indestructible. La niña de 5 años se apegó a Conceição de la manera en que los niños se apegan a aquello que les devuelve la seguridad perdida, sin condiciones, sin reservas, con esa entrega total que solo es posible cuando el corazón todavía no ha aprendido a protegerse. Seguía a Conceição como una sombra. A donde Conceição iba, Rosita iba detrás. Se sentaba en el suelo de la cocina mientras Conceição cocinaba, con las piernas cruzadas y la muñeca de trapo en el regazo, y hablaba. Hablaba sin esperar respuesta. Le contaba a Conceição lo que había soñado, que había visto una mariposa azul junto al arroyo, que las gallinas la miraban raro, que una vez su madre le cantó una canción sobre un pájaro que vivía en la luna. Le contaba que extrañaba a su madre, y cuando decía esto, su voz se hacía pequeña como un hilo, pero no lloraba, porque Conceição estaba ahí, y mientras Conceição estuviera ahí, el mundo no se caía. Conceição escuchaba todo, cada palabra, cada susurro, cada confesión infantil. No podía responder con la voz, pero respondía con la mirada, una mirada que abrazaba sin tocar, que consolaba sin prometer, que decía, «Te escucho, estoy aquí, no estás sola». Y Rosita,
No necesitaba más que eso. No necesitaba respuestas. Necesitaba a alguien que escuchara, y Conceição era la mejor oyente del mundo, porque su silencio no era vacío, era espacio, espacio para que los demás existieran. Un atardecer, mientras las sombras se alargaban sobre el patio y el canto de los grillos comenzaba a tejer su tapiz nocturno, Rosita se quedó dormida en el regazo de Conceição, en la mecedora de la galería. Conceição no se movió. Se quedó meciéndola despacio, con la cuchara de madera en el bolsillo del delantal y el envoltorio de hierbas guardado en su pecho, sintiendo el peso tibio de aquella niña como un ancla que la sujetaba a la vida. Las estrellas empezaron a aparecer, una a una, como si alguien encendiera faroles en un cielo infinito, y en algún lugar de su pecho, en esa región donde se guardan las cosas que no tienen nombre, Conceição sintió algo que no había sentido en años: pertenencia. Era frágil como una telaraña, podía romperse con un soplo, pero existía, y existir, aunque fuera de forma frágil, era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Junio trajo el invierno del interior minero con su cortejo de heladas, nieblas espesas y noches que se extendían como ríos oscuros. Los pastizales amanecían blancos de escarcha, los animales se apiñaban unos contra otros buscando calor, y el viento que bajaba de los cerros cortaba la piel como si llevara cristales invisibles. Augusto comenzó a cambiar, no de golpe. Los hombres como él no cambian de golpe, del mismo modo que las montañas no se mueven de un día para otro, sino milímetro a milímetro, erosionadas por el agua y el tiempo. Fueron gestos pequeños, casi invisibles para quien no supiera mirar, pero cargados de un significado que los niños percibieron antes que nadie, con esa intuición despiadada que tienen los hijos para detectar los cambios en el clima emocional de sus padres. Un día mandó a un peón reparar el alero del cuarto de la despensa donde dormía Conceição, porque el viento frío entraba por las rendijas y a él le parecía, aunque no lo dijo con esas palabras, porque Augusto no usaba palabras para lo que sentía, que alguien que alimentaba a sus hijos merecía al menos dormir sin tiritar. Una mañana, sin decir nada, sin anuncio ni explicación, dejó sobre la mesa de la cocina un chal de lana que había pertenecido a Eulalia. El gesto fue enorme, gigantesco, porque hasta ese momento Augusto no había tocado las pertenencias de su esposa. La ropa de Eulalia seguía en el armario del dormitorio, intocada, conservando todavía un rastro de su perfume, lavanda y jabón de sebo, y Augusto había prohibido tácitamente que nadie se acercara a ese armario. Era un santuario, un sepulcro de tela y recuerdos, y ahora dejaba el chal sobre la mesa, como quien deposita una ofrenda. Conceição lo encontró al amanecer, doblado con cuidado junto a la cafetera. Lo tomó entre sus manos y sintió el peso de aquel regalo, no el peso físico de la lana, sino el peso emocional de lo que significaba. Era como si Augusto le estuviera diciendo: puedes ocupar un espacio aquí, puedes ser parte de esto, no solo como la mujer que cocina, sino como alguien que importa. Lo usó desde ese día, envuelta en aquel chal cada mañana fría, y Augusto fingía no notarlo, del mismo modo que fingía no notar que la casa olía mejor, que sus hijos reían más, que él mismo bebía menos aguardiente por las noches. Pero había algo que no podía fingir que no notaba. Por primera vez en 2 años, Augusto comenzó a comer dentro de la casa, en la mesa, con sus hijos. Antes comía solo en la galería, de espaldas a la familia, como un exiliado voluntario que castigaba a los demás con su ausencia o se castigaba a sí mismo negándose la compañía. Ahora se sentaba en la cabecera, en silencio, pero presente. Las crianzas sentían la diferencia con cada fibra de su ser. Antonio lo miraba de reojo, conteniendo la sonrisa. Joaquín servía la comida con una solemnidad que disimulaba su alivio. Rosita simplemente se sentaba a su lado y apoyaba la cabeza contra su brazo mientras comía, recuperando un contacto que había perdido junto con su madre. Pero no todo era calma. El padre Tiburcio visitó la hacienda una tarde de junio, bajo el pretexto de bendecir a los niños. Llegó en su mula flaca, con la sotana polvoricienta y el crucifijo de plata balanceándose sobre el pecho. Augusto lo recibió en la galería con la cortesía mínima que exigía la costumbre: café, un banco, una conversación que ambos sabían que no era lo que parecía.
El sacerdote habló con voz mansa pero cargada de juicio, como quien lanza piedras envueltas en seda. Augusto, el pueblo anda hablando, una joven soltera viviendo bajo el techo de un viudo. Eso no queda bien ante Dios ni ante los hombres, y menos una joven de quien nadie conoce la procedencia, que no habla, y que algunos dicen que lleva el diablo en el cuerpo. Augusto lo miró con una frialdad que habría helado el café en la taza. «Padre», respondió sin levantar la voz, pero con una firmeza que no admitía réplica, «ella cocina para mis hijos, y lo que el pueblo hable, el viento se lo lleva. Si usted se preocupa tanto por mi alma, rece por ella en la misa, que yo no voy a pedirle permiso a nadie para cuidar de mi casa». Tiburcio se marchó contrariado, con la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados, de quien acaba de recibir una afrenta que no olvidará. En la villa, los murmullos crecieron como maleza después de la lluvia, pero Augusto no los escuchaba, porque aquella misma noche ocurrió algo que sellaría su destino y el de Conceição con la fuerza silenciosa de lo inevitable. Era una noche de frío intenso, de esas en que la escarcha blanquea los pastos y el aliento se convierte en nube visible. Augusto no podía dormir. Se levantó de la hamaca. Dormía en una hamaca en la sala desde la muerte de Eulalia, porque la cama le parecía un océano demasiado vasto para navegarlo solo, y caminó hasta la cocina. La encontró despierta. Conceição estaba preparando la masa del pan de maíz para el desayuno, amasando con las manos la mezcla de harina, agua tibia, manteca y un toque de canela, que le daba un perfume que llenaba el aire como una oración. La lámpara de queroseno proyectaba una luz dorada sobre sus manos mientras trabajaban la masa, y las sombras bailaban en las paredes de adobe como espíritus amables que velaran el sueño de la casa. Augusto se detuvo en la puerta. Sus ojos se encontraron con los de ella. Él se sentó en un banco de madera. Conceição, sin que se lo pidiera, sirvió una taza de café caliente y la dejó frente a él. Se quedaron en silencio durante largos minutos, pero era un silencio diferente a todos los silencios anteriores. No era ausencia, era presencia. No era vacío, era plenitud. Era el silencio de dos personas que no necesitan palabras para estar juntas, porque las palabras, a veces, son el obstáculo que impide escuchar lo que verdaderamente importa. «Eulalia hacía pan así», dijo Augusto de pronto, casi en un susurro, mirando sus propias manos alrededor de la taza. De madrugada, decía que la masa necesitaba el silencio de la noche para crecer. Era la primera vez que hablaba de su esposa ante Conceição. Era una grieta en la muralla, pequeña pero suficiente para que entrara un hilo de luz. Conceição lo miró con compasión, no con lástima, que es cosa muy distinta. La lástima mira desde arriba, la compasión mira desde el mismo nivel. Extendió la mano por la mesa y tocó brevemente la mano de él. Un roce, un instante. Augusto no se apartó. Después ella volvió a la masa. Él se quedó sentado, en silencio, hasta el primer canto del gallo, y cuando la luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por las rendijas de la cocina, Augusto se levantó, la miró una última vez y salió sin decir nada. Pero algo había cambiado, algo irreversible, como una semilla que ha caído en tierra fértil y que, aunque nadie la vea, ya ha comenzado a germinar. Las semanas siguientes trajeron un cambio que todos en la hacienda percibían, pero nadie nombraba, como se percibe la primavera antes de que las flores se abran, por algo en el aire, por una tibieza que no se puede señalar con el dedo. Augusto seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero las pocas que usaba habían perdido su filo. Ya no ladraba órdenes a los peones, sino que las daba con una voz que, si no era amable, al menos había dejado de ser hostil. Dejó de beber aguardiente todas las noches. Algunos días la botella se quedaba intacta sobre la baranda, y a la mañana siguiente, Conceição la encontraba llena como una señal silenciosa de que algo dentro de aquel hombre estaba eligiendo la claridad sobre el olvido. En la villa, sin embargo, los murmullos se habían convertido en torrente. Las comadres hablaban en los lavaderos, en las puertas de las casas después de la misa dominical, con esa mezcla de indignación y deleite que produce el chisme cuando tiene todos los ingredientes del escándalo. Un viudo, una mujer sola, una casa aislada. Decían que Conceição lo había embrujado con sus silencios, que usaba hierbas no solo para cocinar sino para amarrar al hombre, que una muda en casa de un viudo solo podía significar una cosa. Las beatas rezaban novenas por el alma de Augusto,
como si estuviera en peligro mortal. Los hombres del almacén de don Eleuterio hacían comentarios que no merece la pena repetir. El padre Tiburcio alimentaba el fuego con sermones dominicales que sin nombrar a nadie señalaban con precisión quirúrgica. Hablaba de la tentación que se disfraza de necesidad, de las mujeres que traen la perdición a los hogares decentes, de la vigilancia cristiana que toda comunidad debe ejercer. Las palabras caían sobre los bancos de la iglesia como brasas, y los feligreses las recogían y las soplaban hasta convertirlas en incendio. Doña Firmina fue quien le llevó a Conceizão la noticia, una tarde en que visitó la hacienda con un cesto de hierbas medicinales. Se sentaron juntas en la cocina, Firmina en el banco junto al fogón, Conceizão en un taburete bajo, pelando mandiocas con un cuchillo, y la anciana le contó lo que se decía en la villa. Lo hizo sin suavizar porque Firmina no era mujer de rodeos, pero lo hizo con amor, que es la única envoltura que hace soportable la verdad. «Hija», dijo, soltando el humo de su pipa, «la gente habla. Hablan de ti y de Augusto. Dicen cosas feas, de esas que no tienen dueño, pero que todos repiten. El padre está echando leña al fuego desde el púlpito. Tú sabes cómo es esto. En un pueblo chico, la lengua es el cuchillo más afilado». Conceizão dejó de pelar la mandioca. Sus ojos se oscurecieron como un cielo que se nubla, y por un instante Firmina vio en ellos algo que le apretó el corazón. No era miedo, era cansancio. El cansancio de quien ha sido juzgada toda su vida por cosas que no hizo, por palabras que no dijo, por ser quien es en un mundo que no tiene lugar para ella. Firmina le tomó la mano y la apretó con fuerza. «Escúchame bien», continuó. «Tú no le debes explicaciones a nadie. Lo que haces aquí, lo que das a esta casa, lo que das a esos niños, eso es tu verdad. Y tu verdad vale más que todas las lenguas de esa villa juntas. No dejes que te quiten esto, Conceizão. No dejes que el miedo te saque de donde perteneces». Conceizão la miró con los ojos brillantes y asintió lentamente. Luego se llevó la mano de Firmina a la mejilla y la sostuvo ahí un momento. Un gesto que decía gracias, que decía te quiero, que decía todo lo que una voz ausente no podía articular. Cuando Firmina se marchó, Conceizão se quedó sola en la cocina. El sol de la tarde entraba por la ventana y dibujaba un rectángulo de luz dorada en el suelo de tierra. Se sentó en ese rectángulo de luz, con las piernas recogidas y los brazos alrededor de las rodillas, y por primera vez desde que había llegado a la hacienda, se permitió sentir miedo. No miedo de los murmullos ni del sacerdote, miedo de perder esto, esta cocina, estos niños, esta vida que estaba empezando a sentir como suya, porque perder, para quien ya lo ha perdido todo, es un terror que no tiene fondo. El final de junio llegó con un frío que parecía salir de la tierra misma, un frío húmedo y penetrante que se metía en los huesos y no salía ni con el fogón encendido. Las heladas de la madrugada dejaban los pastizales crujientes como cristal, y la niebla del amanecer era tan espesa que los cerros desaparecían como si el mundo terminara en los límites de la hacienda. Conceizão enfermó. Comenzó con una tos seca que ella ignoró, como ignoraba todo lo que tenía que ver con su propio cuerpo, porque había aprendido, a lo largo de años de supervivencia, que detenerse significaba quedarse atrás, y quedarse atrás significaba desaparecer. Continuó despertando antes del sol, encendiendo el fogón, cocinando, cuidando a los niños, atendiendo la huerta con las manos enrojecidas por el frío. Pero la tos empeoró. Se volvió profunda, cavernosa, acompañada de un silbido en el pecho que sonaba como el viento en una casa abandonada. Después llegó la fiebre. Augusto se dio cuenta de que algo andaba mal cuando una mañana, por primera vez en meses, la cocina estaba fría y silenciosa. No había aroma de café, ni sonido del mortero, ni crepitar de leña. El silencio era distinto al silencio habitual de Conceizão. Era un silencio vacío, como el de una habitación que ha dejado de estar habitada. Fue al cuarto de la despensa y la encontró en el suelo. Había caído del catre de madera durante la noche, derribada por la fiebre. Yacía sobre la tierra apisonada, ardiendo, temblando bajo su cobija raída, con el chal de Eulalia empapado de sudor. Sus labios estaban secos y agrietados. Su respiración era un jadeo entrecortado, y cuando Augusto le tocó la frente, retiró la mano como si hubiera tocado una plancha caliente. Algo dentro de Augusto se quebró. Un sonido que nadie oyó, como una rama seca que se parte en la profundidad de un bosque. Lo sintió en el pecho,
físicamente, como un golpe. La alzó en sus brazos. Pesaba tan poco, aquella muchacha, como si estuviera hecha de aire y huesos, y la cargó hasta la casa grande. La depositó en la cama del cuarto que había sido de Eulalia, en la cama de casal con armazón de madera y colchón de paja, bajo el crucifijo de cedro que Eulalia trajo cuando se casó. Era un gesto inmenso. Nadie había tocado esa cama desde que Eulalia murió. Era territorio sagrado, intocable, y Augusto lo ofrecía ahora a esta mujer sin voz, sin nombre, sin pasado, como quien ofrece un templo a quien más lo necesita. La cubrió con el edredón más grueso que tenía. Le puso una almohada bajo la cabeza y envió a un peón a galope tendido a la villa en busca de doña Firmina. Firmina llegó antes del mediodía, con su bolsa de hierbas y cataplasmas. Examinó a Conceição con la minuciosidad de quien ha salvado y perdido vidas suficientes para saber la diferencia entre ambas posibilidades. Le palpó el pecho, le escuchó los pulmones con el oído pegado a la espalda, le tomó el pulso, le abrió los párpados para mirar el color de los ojos. Cuando terminó, salió al corredor donde Augusto esperaba con los puños cerrados y la mandíbula trabada, y le habló sin rodeos. «Es inflamación del pecho. Su cuerpo es débil, Augusto. Años sin comer bien, años durmiendo en el frío, años de llevar el mundo sobre la espalda sin que nadie le ayude a cargarlo. Si la fiebre no cede en 3 días, no te garantizo nada. Reza, reza a tu Dios o al mío, pero reza». Augusto no contestó. Entró al cuarto y se sentó en la silla junto a la cama. No se movió de ahí. Fueron 3 días y 3 noches que se extendieron como 3 siglos. Augusto no se apartó de la cabecera de Conceição, sino para lo estrictamente necesario. Cambiaba los paños húmedos sobre su frente cada hora, trapos de algodón sumergidos en agua fresca del pozo, que se calentaban en minutos contra la piel ardiente. Le daba agua en la boca con una cuchara, gota a gota, porque ella apenas podía tragar. Quemaba en un cuenco de barro las hierbas que Firmina había dejado, romero, eucalipto, incienso, y el humo aromático llenaba el cuarto con un perfume que era mitad medicina y mitad plegaria. Augusto no rezaba, no podía, no desde Eulalia. Las oraciones se le habían secado en la garganta aquella madrugada en que sostuvo la mano de su esposa y sintió cómo la vida se le escapaba entre los dedos como arena. Había rezado entonces con toda la fuerza de su fe, y Dios no había contestado. Desde ese día, las palabras sagradas le sabían a ceniza, pero permanecía ahí, sentado en esa silla de madera dura, con las manos sobre las rodillas, los ojos fijos en el rostro de Conceição, que la fiebre había vuelto pálido y translúcido, como una vela a punto de consumirse, y su presencia era su oración, la única que sabía hacer, la única que le quedaba. Los niños vivían aquellos días en un estado de angustia que cada uno expresaba a su manera. Rosita lloraba sin consuelo y se negaba a apartarse de Conceição. Dormía acurrucada a los pies de la cama, hecha un ovillo pequeño y tembloroso, y cuando alguien intentaba sacarla, gritaba con una fuerza que nadie le conocía. Augusto la dejó quedarse. Entendía, mejor que nadie, que hay dolores que solo se soportan estando cerca de quien los causa. Antonio enmudeció. El niño que no paraba nunca, que corría y gritaba y reía con la energía de un potro salvaje, se convirtió en un fantasma silencioso que se sentaba en el escalón de la galería y miraba el horizonte con ojos vacíos. No hacía travesuras, no imitaba a nadie, no buscaba la risa de Conceição. Su silencio era la señal más elocuente de su terror. Joaquín, con esa gravedad adulta que le pesaba sobre los hombros como una capa de plomo, asumió la cocina. Intentó reproducir el arroz de Conceição, lo quemó. Intentó los frijoles, quedaron crudos. Terminó haciendo harina de maíz simple y café, con los ojos enrojecidos y la mandíbula apretada, repitiendo en voz baja como una letanía. Ella va a mejorar, ella va a mejorar. La segunda noche, la fiebre alcanzó su pico. Conceição deliraba. Su cuerpo se sacudía con escalofríos tan violentos que la cama temblaba, y de su garganta salían sonidos guturales, fragmentos indescifrables, que podían ser palabras o lamentos, o ambas cosas. Augusto le sostuvo la mano durante horas, apretándola con firmeza pero sin fuerza, como se sostiene algo precioso y frágil que uno teme romper. Fue en esas horas largas y oscuras,
velando la fiebre de aquella mujer que no era suya, pero que de alguna manera se había vuelto indispensable, cuando Augusto enfrentó una verdad que había estado esquivando, como un jinete esquiva, las piedras del camino. Conceição se había convertido en algo más que una cocinera. Era la presencia que había devuelto la vida a la casa. Era la mano que alimentaba a sus hijos, no solo con comida, sino con cariño. Era el corazón silencioso, que latía donde antes solo había vacío. Y perderla sería perder por segunda vez algo que no sabía que necesitaba hasta que estuvo a punto de no tenerlo. En la tercera noche, cuando la oscuridad era más cerrada y el frío más cruel, la fiebre cedió. Ocurrió de manera gradual, como el amanecer. No hubo un momento preciso en que la noche se convirtió en día, sino una transición lenta, imperceptible, hasta que de pronto la luz estaba ahí. El sudor brotó de la piel de Conceição como una liberación, empapando las sábanas. Los temblores se detuvieron. La respiración se volvió regular, profunda, tranquila. Conceição abrió los ojos. La lámpara de queroseno se estaba apagando, su llama reducida a un punto dorado que apenas perforaba la penumbra. En esa luz tenue, casi irreal, vio a Augusto dormido en la silla junto a la cama. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, la barba más crecida que nunca, ojeras profundas como surcos en un campo arado, y la mano caída junto al borde del colchón, como si hubiera estado sosteniendo la mano de ella, y el sueño lo hubiera vencido sin darle tiempo de soltar. Era la primera vez que Conceição lo veía vulnerable, despojado de su rudeza, de su armadura de hombre duro, de su silencio defensivo. Augusto dormido era simplemente un hombre cansado que había velado a alguien que le importaba. Y en esa vulnerabilidad, Conceição vio algo que la conmovió hasta las raíces más profundas de su ser. Vio a alguien que, como ella, estaba roto por dentro pero seguía de pie. Con las pocas fuerzas que tenía, con un esfuerzo que le costó todo el aliento del mundo, estiró la mano y posó sus dedos sobre los de él. Un contacto leve como una pluma, una caricia que era una promesa, una gratitud, una declaración hecha sin palabras y por eso mismo más verdadera que cualquier juramento. Augusto no despertó, pero en sueños sus dedos se cerraron suavemente sobre los de ella. Julio avanzaba con sus tardes de sol tímido y sus noches que aún mordían de frío. Conceição se recuperaba despacio, con la paciencia que el cuerpo impone cuando ha sido llevado al límite y necesita reconstruirse fibra por fibra, como un tejido que se repara hilo por hilo. Doña Firmina venía a la hacienda cada 2 días, con caldos de gallina cargados de verduras, infusiones de hierbas y ungüentos que olían a eucalipto y canela. Augusto no permitió que Conceição volviera al cuarto de la despensa. Se quedó en la casa grande, en el cuarto de Eulalia, y nadie cuestionó esta decisión, al menos no en voz alta, al menos no frente a él. En la villa, los comentarios crecían como río en crecida, pero Augusto los ignoraba con la misma determinación con que ignoraba las tormentas, cerrando las ventanas y esperando a que pasaran. Había entre ellos una intimidad nueva, construida no de gestos grandiosos, sino de detalles minúsculos. Augusto le llevaba el desayuno a la cama, café con leche caliente, pan de maíz, un trozo de queso fresco, y se sentaba en la silla junto a la ventana mientras ella comía, sin hablar, solo estando ahí. Conceição le dejaba cada noche una taza de leche tibia con miel en la mesa de la galería, y él la encontraba al salir y la bebía mirando las estrellas. Eran rituales silenciosos, puentes invisibles que cruzaban el espacio entre 2 personas y lo convertían en territorio compartido. Una tarde, doña Firmina se quedó a solas con Augusto mientras Conceição descansaba. Sentados en la galería, con el café humeando y la pipa echando volutas de humo que el viento de julio dispersaba, Firmina habló. Habló del pasado de Conceição, lo poco que sabía, que había guardado hasta entonces por respeto a la muchacha. Ella vino del lado de Januaria, dijo, con la voz grave y serena de quien cuenta algo que pesa. Una arriera me lo contó hace unos meses. La muchacha tenía familia, padre, madre, hermanos, gente pobre, pero gente. El padre era hombre brutal, de esos que el aguardiente transforma en demonio. Una noche, enloquecido por la bebida, atacó a la madre. La joven estaba presente. Gritó hasta que la voz le abandonó. Y nunca más volvió. La familia del padre, porque en ese sertón es la familia del hombre la que manda, le echó la culpa a ella.
Dijeron que estaba maldita, que había traído la desgracia a la casa. La expulsaron como se expulsa a un perro. Desde entonces camina por el mundo sola, sin voz y sin nombre. Augusto escuchó inmóvil. Sus puños se cerraron sobre las rodillas hasta que los nudillos se pusieron blancos. No lloró, no frente a nadie, nunca frente a nadie, pero algo ardió en sus ojos con la intensidad de una brasa que alguien aviva soplando. Sentía rabia contra el padre de Conceição, contra la familia que la culpó, contra el mundo que había permitido que una niña inocente cargara con un castigo que no le pertenecía, y sentía algo más, una urgencia feroz, primitiva, de protegerla, no por lástima, porque reconocía en ella algo que él mismo llevaba dentro, la herida de quien lo ha perdido todo y sigue caminando. Cuando Firmina se fue, Augusto se quedó en la galería hasta que la noche lo cubrió por completo. Sentado en la oscuridad, mirando las estrellas que aparecían una por una como heridas de luz en el cielo negro, tomó una decisión que no comunicó a nadie, pero que se instaló en su pecho con la solidez de una piedra angular. Días después, en una tarde de sol débil y cielo despejado, ocurrió el milagro. Conceição estaba sentada en un banco del patio, todavía débil pero ya de pie, envuelta en el chal de Eulalia. Los niños jugaban cerca, las gallinas picoteaban el suelo. Era una escena de paz ordinaria, de esas que no parecen contener nada extraordinario hasta que el destino decide intervenir. Rosita corría detrás de una gallina pinta, riendo con esa risa cristalina que había recuperado gracias a Conceição. Tropezó con una raíz que sobresalía del suelo. Cayó de rodillas sobre la tierra dura. La sangre brotó de ambas rodillas, roja y brillante contra la piel morena. Rosita comenzó a llorar, un llanto de dolor y susto que rompió el aire del patio como una piedra rompe la superficie de un lago. Conceição se levantó como si la debilidad no existiera. Corrió hasta la niña con una urgencia que no era solo cuidado, sino algo más profundo, más visceral, algo que venía del fondo mismo de su ser. Se arrodilló frente a Rosita, le levantó la falda y examinó las rodillas con la minuciosidad de una madre que ha hecho esto 1000 veces. Limpió la sangre con la tela de su propia falda, sopló sobre las heridas como hacen las madres, ese soplo que no tiene ningún fundamento médico, pero que tiene todo el poder del amor, y sostuvo a la niña contra su pecho. Rosita, entre sollozos, se aferró al cuello de Conceição y dijo con la voz empapada de lágrimas: «Duele, Seição, duele mucho». Y entonces Conceição abrió la boca. El sonido que salió era ronco, rasposo, casi irreconocible, como el crujido de una puerta que ha estado cerrada durante años y cuyos goznes se han oxidado. Pero era una voz humana, palabras: «Va a estar todo bien». Rosita dejó de llorar, no por la promesa, por el milagro de escuchar. Antonio, que estaba cerca, se quedó paralizado con la boca abierta, como si hubiera visto aparecer un fantasma. Joaquín soltó el balde que cargaba. El agua se derramó por la tierra formando un charco oscuro que reflejó el cielo, y sus ojos se abrieron tan grandes que parecían ocupar todo su rostro. En el camino que venía del pastizal, Augusto apareció a caballo. Había oído algo. Desmontó despacio, como quien no quiere romper un hechizo. Sus ojos encontraron los de Conceição. Ella estaba temblando, no de frío, no de debilidad. Temblaba del peso de haber roto un silencio que duraba 6 años. Temblaba porque su voz, que ella creía muerta y enterrada en algún rincón oscuro de su pasado, había regresado, llamada no por ella misma, sino por una niña que la necesitaba. Temblaba porque acababa de descubrir que el amor es más fuerte que el trauma, que la ternura puede abrir puertas que el terror cerró, que a veces sanamos no cuando nos curamos a nosotros mismos, sino cuando cuidamos a otro. Augusto caminó hasta ella. Se detuvo a un paso de distancia. No dijo nada. No necesitaba. Sus ojos lo decían todo. La sorpresa, la emoción, el alivio, la ternura feroz de un hombre que acaba de ver resucitar algo que creía imposible. Y en aquel patio de tierra, bajo el sol tibio de julio, rodeados de niños con los ojos húmedos y gallinas que picoteaban indiferentes, el silencio entre Augusto y Conceição dejó de ser un muro y se convirtió en un puente. Agosto trajo los primeros indicios de la primavera, esa primavera del cerrado que no llega con flores delicadas, sino con una explosión de vida salvaje,
con brotes verdes que rasgan la corteza seca de los árboles y arroyos que se hinchan con las primeras lluvias tibias. La voz de Conceição no regresó de golpe. Fueron palabras sueltas, frases cortas, dichas con esfuerzo, como alguien que aprende a caminar de nuevo después de años de estar postrado. Algunas mañanas intentaba hablar y el sonido no venía, y sus ojos se llenaban de una frustración que era casi tangible. Otras veces, una palabra escapaba sin que ella la esperara, un buen día susurrado, un gracias casi inaudible, y los niños la miraban como si presenciaran un milagro cotidiano que no perdía su asombro por repetirse. Augusto no la presionaba, nunca le preguntaba por el pasado, nunca le pedía que hablara más de lo que podía. Esperaba con la misma paciencia que ella había tenido con él durante todos esos meses en que él era un muro de piedra, y ella, sin palabras, lo fue ablandando gota a gota. La hacienda floreció. La huerta de Conceição se expandió con el fin del invierno. Nuevos canteros de tomate, calabaza, pimientos, porotos trepadores que se enroscaban en las estacas como serpientes verdes. Los cafetales dieron su mejor cosecha en años, como si la tierra respondiera al ánimo de la casa, como si las raíces de las plantas sintieran la diferencia entre un hogar que sufre y un hogar que sana. Los peones trabajaban con mejor disposición, los animales engordaban, y el perro viejo que dormía en la galería, un mestizo de pelaje atigrado que no movía la cola desde la muerte de Eulalia, comenzó a mover la cola otra vez cuando oía los pasos de Conceição en la cocina. Joaquín volvió a ser niño. Soltó algunas de las responsabilidades de adulto que cargaba como un yugo invisible y se permitió jugar, trepar árboles, nadar en el arroyo con su hermano. Seguía ayudando en la cocina, seguía leyendo por las noches, pero había en sus ojos una ligereza nueva, como si alguien le hubiera quitado un peso de encima y por fin pudiera respirar. Antonio hacía travesuras sin culpa, con la certeza de que habría alguien en la cocina, esperándolo con un plato caliente y una mirada de falsa severidad que escondía una sonrisa. Y Rosita, la pequeña Rosita de ojos enormes y corazón inmenso, llamaba a Conceição Seição en voz alta y a veces en un susurro que creía que nadie oía, le decía «mamá». Conceição no la corregía, bajaba la mirada, se mordía el labio y seguía cocinando con los ojos brillantes. Una mañana, doña Firmina visitó la hacienda y se sentó en la galería con Augusto. Observó a los niños jugando en el patio, escuchó el aroma de guiso que salía de la cocina, vio las flores que comenzaban a brotar en los canteros y dijo con una sonrisa que le iluminaba el rostro arrugado: «Te lo dije, esa muchacha tiene la mano bendita. Tú no me creíste». Augusto miró el patio donde sus hijos reían, respiró el olor de la comida que llenaba el aire y respondió con una honestidad que le costó más que cualquier jornada de trabajo: «Creí, solo tardé en admitirlo». Firmina le sostuvo la mirada y después de un silencio cargado de significado añadió: «No estoy hablando solo de la cocina, Augusto, y tú lo sabes». Augusto no respondió, pero el rubor que le subió al cuello, bajo la barba recortada que ahora mantenía con más cuidado, fue respuesta suficiente. Septiembre llegó con lluvias tibias que lavaron la tierra y llenaron el aire de un perfume a barro mojado y hierba fresca. Los cerros se cubrieron de un verde nuevo, brillante, casi escandaloso, como si la naturaleza quisiera compensar los meses de sequía con una abundancia que desbordaba. En la hacienda, la transformación era evidente incluso para el visitante más distraído. Las ventanas de la casa grande estaban abiertas, las cortinas que Eulalia había cosido habían sido lavadas y vueltas a colgar, y se movían con la brisa como alas blancas. La galería tenía macetas con flores, margaritas, claveles de moro, lantanas, que Conceição había plantado con semillas que Firmina le trajo. El suelo del patio estaba barrido, los corrales reparados, la cerca del huerto enderezada. Era una casa viva, y todos sabían quién la había resucitado. Una tarde, mientras la lluvia caía suave sobre el techo de tejas y los niños dormían la siesta, Augusto encontró a Conceição en la huerta. Estaba arrodillada entre los canteros, con las manos hundidas en la tierra, trasplantando plántulas de albahaca con una delicadeza que contrastaba con la rudeza de sus manos callosas. El agua de lluvia le empapaba el cabello y le corría por la cara, pero no parecía importarle. Había en su expresión una concentración serena, como la de alguien que ha encontrado, por fin,
el lugar donde sus manos saben qué hacer y su corazón sabe qué sentir. Augusto se quedó de pie bajo el alero mirándola. La lluvia formaba una cortina entre ellos, un velo de agua que difuminaba los contornos y volvía todo más suave, más onírico. Observó sus manos en la tierra, su cabello mojado, la curva de su cuello, y sintió en el pecho una emoción tan grande que por un instante le costó respirar. No era deseo, o no solo deseo, era gratitud, era ternura, era el reconocimiento estremecedor de que la vida, cuando uno ya ha dejado de esperarla, tiene la costumbre de regresar disfrazada de lo que menos esperas. Conceição levantó la vista y lo vio. La lluvia caía entre ambos. Ninguno se movió. Fue un instante suspendido fuera del tiempo, en el que los ojos hicieron el trabajo que las palabras y los gestos no podían hacer. En los ojos de Augusto, Conceição vio algo que nunca había visto dirigido a ella. No caridad, no lástima, no deseo turbio, sino respeto. Respeto profundo, verdadero, de esos que no se otorgan por obligación, sino que se ganan día a día, gesto a gesto, silencio a silencio. Y en los ojos de Conceição, Augusto vio algo que lo desarmó por completo. Vio confianza. La confianza de alguien que ha sido herido tantas veces que debería haber aprendido a no confiar jamás, pero que elige hacerlo de todos modos, no por ingenuidad, sino por valentía. Porque confiar cuando el mundo te ha enseñado que confiar duele es el acto de coraje más grande que existe. La lluvia cesó tan suavemente como había comenzado. El sol asomó entre las nubes y un arco iris se extendió sobre los cerros como un puente pintado en el cielo. Augusto bajó los escalones de la galería, caminó hasta donde estaba Conceição y se arrodilló a su lado, en la tierra húmeda, entre las plántulas de albahaca. No le importó el barro en los pantalones, ni el agua que le empapaba las rodillas. Se arrodilló a su nivel, ni más arriba ni más abajo, y le dijo con la voz grave y firme, pero con un temblor que delataba la enormidad de lo que sentía: Conceição, yo no soy hombre de muchas palabras, nunca lo fui, pero lo que tengo que decirte no puede seguir sin ser dicho. Hizo una pausa, tragó saliva. Quiero que te quedes, no como cocinera, no como empleada, quiero que te quedes como parte de esta familia. Quiero casarme contigo, si tú me aceptas. Conceição lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no eran de tristeza, sino de algo para lo que no existe una sola palabra. Una mezcla de alivio, de asombro, de gratitud, de miedo, de esperanza, de amor que brota en el terreno menos esperado, como esas flores que nacen en las grietas de las rocas, imposibles y hermosas. Abrió la boca. La voz salió frágil, temblorosa, pero entera. Sí, una sola sílaba, un solo sonido, pero contenía todo un universo. La noticia del casamiento se extendió por la villa como pólvora en rastro seco. Augusto, hombre de palabra y de carácter, no esperó a que los rumores se adelantaran. Fue personalmente a la villa, a caballo, con la ropa limpia y la barba recortada, y habló con quienes debía hablar. Visitó a don Eleuterio en el almacén y le comunicó sus intenciones con la misma naturalidad con que habría comunicado una compra de semillas. Pasó por la casa de doña Firmina, que lo recibió con una sonrisa que le ocupaba todo el rostro y un abrazo que casi le quiebra las costillas, y finalmente fue a la sacristía de la iglesia a hablar con el padre Tiburcio. La conversación fue breve pero definitiva. Augusto se plantó frente al sacerdote con la solidez de un árbol que ha sobrevivido a todas las tormentas, y le dijo, sin arrogancia, pero sin retroceso: «Padre, vengo a comunicarle que pretendo casarme con Conceição. Si la iglesia nos bendice, lo agradezco. Si no nos bendice, me caso de todos modos». Tiburcio lo miró con ojos entrecerrados, calculando. Era un hombre que conocía el precio de cada batalla y que sabía cuándo retirarse. Augusto era el mayor contribuyente de la parroquia. Su donación anual pagaba las velas del altar, las reparaciones del techo y el vino de consagrar. Perderlo no era solo perder un feligrés, era perder un pilar económico. «Hijo», dijo Tiburcio con una mansedumbre que parecía recién aprendida, «la iglesia no se opone al matrimonio de un viudo con una mujer libre. Solo pido que se cumplan las amonestaciones debidas y que la ceremonia se celebre con decoro». «Se cumplirá todo lo que deba cumplirse», respondió Augusto, «y espero que desde el púlpito se hable con el mismo decoro». El sacerdote inclinó la cabeza. Había entendido el mensaje,
Pero la villa no se rindió tan fácilmente. Las comadres seguían murmurando, ahora con una intensidad alimentada por la indignación de que su juicio no hubiera sido atendido. Decían que Conceição le había hecho algo a Augusto, que lo había embrujado con sus comidas y su silencio, que un hombre en su sano juicio no se casaría con una muda sin pasado y sin familia. Algunas mujeres amenazaron con no asistir a la boda. Don Eleuterio, pragmático hasta la médula, se encogió de hombros y dijo que él vendería las provisiones para la fiesta, casamiento o no casamiento, porque el negocio era el negocio. Fue doña Firmina quien enfrentó a la villa con la autoridad que le otorgaban sus 60 años y su reputación intachable. Una tarde, reunida con un grupo de mujeres en el lavadero del arroyo, lugar donde se lavaban tanto las ropas como las reputaciones, Firmina las escuchó hablar en silencio, chupando su pipa con la paciencia de una montaña. Cuando terminaron de destilar su veneno, habló con una voz que no admitía interrupción. Ustedes hablan de esa muchacha como si fuera plaga, pero ninguna de ustedes le tendió la mano cuando llegó con los pies rotos y el estómago vacío. Ninguna le ofreció un techo cuando dormía entre sacos de harina. Ninguna le preguntó su nombre, ni se interesó por saber qué la hizo callar. Y ahora que un hombre bueno la quiere para esposa, ustedes hablan de brujería y castigo divino. Yo les digo una cosa. La única brujería que esa joven hizo fue cocinar con amor en una casa donde no había, y cuidar a unos niños que estaban olvidados. Si eso es brujería, que Dios nos dé más brujas. El silencio que siguió fue espeso como la niebla de la mañana. Las mujeres se miraron entre sí, incómodas, porque la verdad tiene la cualidad inconveniente de hacer que uno se vea en el espejo cuando preferiría no mirarse. Mientras tanto, en la hacienda, Conceição vivía la antesala de su boda en un estado de emoción que oscilaba entre la felicidad más pura y el terror más profundo. Por las noches, sentada en la cama del cuarto que ahora era suyo, con la lámpara de queroseno proyectando sombras danzantes en las paredes, sostenía entre las manos el atado de hierbas y la cuchara de madera de su madre y sentía un torbellino en el pecho. Había pasado tantos años sobreviviendo, solo sobreviviendo, poniendo un pie delante del otro por la única razón de que los pies todavía se movían, que había olvidado cómo se sentía la esperanza. Y ahora que la esperanza estaba ahí, tan real como el aroma de la menta y el peso de la cuchara, tenía miedo de que alguien viniera a quitársela. Una noche, incapaz de dormir, salió a la galería. El cielo estaba despejado, sin luna, y las estrellas ardían con esa intensidad insólita del interior de Minas Gerais, donde la oscuridad es tan completa que las constelaciones parecen estar al alcance de la mano. Augusto estaba ahí, sentado en su lugar habitual, con una taza de café ya fría entre las manos. «¿No puedes dormir?», dijo él. No era una pregunta. Conceição negó con la cabeza y se sentó a su lado. El silencio entre ellos era cómodo, familiar, como una prenda vieja que ya se ha amoldado al cuerpo. Después de un largo rato, Conceição habló. Su voz era todavía frágil, todavía vacilante, pero cada día ganaba un poco más de cuerpo, un poco más de presencia, como un arroyo que se engrosa con las lluvias. «Tengo miedo», dijo. 3 palabras, simples y desnudas. Augusto la miró. ¿De qué? De que todo esto desaparezca, de despertarme y que nada de esto sea real, de que alguien venga y me diga que no merezco estar aquí, que no merezco... No terminó la frase. No necesitaba. Augusto comprendió. Comprendió con esa comprensión que nace no del intelecto sino de las entrañas, de haber cargado un dolor similar, de haber mirado al abismo y haber sentido que el abismo le devolvía la mirada. Le tomó la mano, la sostuvo con firmeza. «Nadie va a sacarte de aquí, Conceição. Nadie. Mientras yo viva y esta tierra sea mía, este es tu hogar. Y tú mereces estar aquí más que cualquier persona que yo haya conocido». Conceição lo miró con los ojos llenos de agua. Y en la oscuridad de aquella noche sin luna, bajo un cielo que ardía de estrellas, reclinó la cabeza sobre el hombro de aquel hombre que la había recibido sin saber quién era y que ahora la quería precisamente por quién era. 2 almas rotas, sentadas juntas en una galería vieja mirando las estrellas. A veces eso es todo lo que hace falta para empezar de nuevo. La boda se celebró en una mañana de octubre, cuando la primavera ya había cubierto el cerrado de flores amarillas y el aire vibraba con el canto de los pájaros que regresaban del norte. La iglesia de São Lourenço das Serras
Con sus paredes encaladas y su único vitral, un San Lorenzo de colores deslavados por el sol, recibió a los novios con la solemnidad modesta que correspondía a una villa pequeña, pero con una emoción que desbordaba sus muros de adobe. Conceicao entró del brazo de doña Firmina, porque no tenía padre que la llevara, y Firmina era lo más cercano a una madre que el mundo le había dado. Vestía un vestido de algodón blanco que las mujeres de la villa habían cosido en secreto. Sí, las mismas mujeres que habían murmurado contra ella, porque la vergüenza es un tejedor hábil y había convertido la culpa en agujas y los remordimientos en hilo. El vestido era sencillo, sin encajes ni bordados, pero caía sobre su cuerpo delgado con una gracia que no necesitaba adornos. Llevaba el cabello suelto, recogido solo con una rama de jazmín que perfumaba el aire a su paso, y en las manos, junto al ramillete de flores silvestres, sostenía la cuchara de madera de su madre, envuelta en un pañuelo blanco. Augusto esperaba ante el altar con la barba recortada, la camisa blanca abrochada hasta el cuello y los ojos brillantes de una emoción que no intentaba disimular. A su lado, Joaquín sostenía los anillos, dos argollas simples de cobre que un herrero de la villa había forjado por encargo. Antonio se aguantaba las ganas de hacer una mueca. Rosita, con un vestido de flores que Conceicao le había cosido, apretaba su muñeca de trapo contra el pecho y miraba todo con ojos de asombro, como si estuviera presenciando un cuento de hadas hecho realidad. El padre Tiburcio ofició la ceremonia con la corrección debida. Sus palabras fueron las de siempre, las mismas que había dicho en 100 bodas antes. Pero cuando llegó el momento de los votos, algo cambió. Augusto tomó las manos de Conceicao entre las suyas. Esas manos grandes y toscas que envolvían las manos callosas de ella, como una cerca protege un jardín. La miró a los ojos y dijo, con la voz ronca de quien no acostumbra las declaraciones, pero que ha encontrado, por fin, algo que merece ser declarado. Conceicao, yo no sé hacer discursos bonitos, no sé hablar de flores ni de estrellas, solo sé que antes de que llegaras, esta casa estaba muerta y yo estaba muerto dentro de ella. Tú llegaste sin decir una palabra, y lo dijiste todo. Trajiste vida donde había ceniza, calor donde había frío, risa donde solo había silencio. Y yo, que creía que no necesitaba a nadie, descubrí que te necesitaba a ti más que al aire que respiro. Te prometo, ante Dios y ante estos testigos, que seré tu hogar como tú has sido el mío. Conceicao lo escuchó con los ojos anegados. Cuando fue su turno, abrió la boca y las palabras salieron, todavía frágiles, todavía con ese temblor de quien está aprendiendo a usar un instrumento que creía roto para siempre, pero enteras, claras, verdaderas. Augusto, yo perdí mi voz hace muchos años. Perdí mi nombre, mi hogar, todo lo que era. Caminé por el mundo como un fantasma, sin creer que alguien pudiera querer mirarme. Pero tú me miraste, tus hijos me miraron, y en sus ojos encontré lo que creía perdido para siempre, un lugar donde ser. No te prometo palabras bonitas, porque mis palabras todavía están aprendiendo a salir. Pero te prometo esto, cada plato que cocine será mi manera de decirte que te quiero. Cada flor que plante será mi manera de decirte que me quedo. Y cada silencio entre nosotros será mi manera de decirte que estoy aquí y que no me voy a ir. La iglesia estaba en silencio. Un silencio distinto al de los sermones y los rezos. Un silencio habitado, lleno, cargado de esa emoción colectiva que se produce cuando un grupo de personas presencia algo verdadero. Varias mujeres se secaban los ojos con la punta del pañuelo. Don Eleuterio se sonó la nariz ruidosamente. Doña Firmina lloraba sin disimulo, con la pipa apagada en la mano y una sonrisa que le iluminaba el rostro como un amanecer. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Augusto besó a Conceicao con la suavidad de quien toca algo sagrado. Y Rosita, incapaz de contenerse un segundo más, corrió hacia ellos y se abrazó a las piernas de ambos, gritando, «Ahora sí tengo mamá». La risa que recorrió la iglesia fue como agua fresca sobre tierra seca. La fiesta se celebró en la hacienda. Mesas largas bajo los árboles del patio, cubiertas con manteles blancos que las vecinas prestaron. Comida preparada por Conceicao con ayuda de Firmina y las mujeres que poco a poco se habían acercado con ofrendas de paz, disfrazadas de recetas y consejos culinarios. Había frijoles troperos, pollo en salsa, col salteada, harina de maíz, dulce de leche en el caldero de cobre
y un pastel de maíz coronado con flores del jardín que Rosita insistió en decorar ella misma. Se tocó viola, se bailó en la tierra apisonada del patio, se bebió cachaza y café con leche, y las risas se mezclaron con la música hasta que las estrellas llenaron el cielo como si también ellas hubieran venido a celebrar. Cuando los últimos invitados se marcharon y la noche envolvió la hacienda en su manto oscuro y tibio, Augusto y Conceição se sentaron en la galería. Los niños dormían dentro, Joaquín en su hamaca, Antonio despatarrado sobre el catre, Rosita acurrucada en la cama grande que ahora era de todos, con la muñeca de trapo en una mano y la cuchara de madera de Conceição en la otra, porque se había negado a soltarla. El cielo del interior de Minas Gerais se desplegaba sobre ellos como un manto de terciopelo negro salpicado de diamantes. No había luz eléctrica, no había nada que compitiera con aquel espectáculo silencioso y majestuoso. Solo la noche, las estrellas y el canto lejano de los grillos. Augusto rodeó los hombros de Conceição con su brazo. Ella se reclinó contra él, sintiendo su calor, su solidez, la presencia de aquel hombre que la vida le había dado cuando ella ya no esperaba nada. «Esta casa estaba muerta, Conceição», dijo él en voz baja. «Tú la trajiste de vuelta». Conceição cerró los ojos, respiró profundo. Sintió en el aire el aroma de la albahaca de su huerta, el perfume del jazmín que aún llevaba en el cabello, el olor a tierra mojada por la lluvia de la tarde. Sintió el peso del brazo de Augusto sobre sus hombros y el latido de su corazón contra su propia espalda. Sintió por primera vez en su vida que estaba exactamente donde debía estar. Abrió la boca. Y su voz, esa voz que había estado perdida durante 6 años, que había regresado gota a gota, palabra a palabra, llamada por el amor de una niña herida y sostenida por la paciencia de un hombre roto, salió entera, clara, firme. «Ustedes me trajeron de vuelta también». Augusto la apretó contra sí. No dijo nada más. No hacía falta, porque a veces el silencio entre dos personas que se aman dice más que todas las palabras del mundo juntas. A veces el silencio no es ausencia, es la forma más pura de presencia. Es el espacio donde caben todas las cosas que importan y que ningún idioma ha podido nombrar. Es la prueba de que el corazón humano tiene una lengua propia, anterior a las palabras, más antigua que el lenguaje, más verdadera que cualquier discurso. Conceição había perdido la voz, y en ese perder había descubierto algo que la mayoría de las personas que hablan nunca descubren, que lo esencial no se dice. Se cocina en un fogón de leña a las 4 de la mañana, se planta en una huerta abandonada, se canta sin sonido al mecer a una niña dormida, se escribe en el aire con las manos cuando el corazón desborda y la garganta no alcanza, porque el silencio, cuando nace del amor, no es silencio, es la voz más alta del mundo. Y allí, en aquella galería de madera vieja, bajo un cielo que ardía de estrellas en el interior de Minas Gerais, en aquel año de 1881, en que el mundo todavía se movía al ritmo de los caballos y los ríos, dos almas que habían sido rotas por la vida encontraron en la otra los pedazos que les faltaban, no porque fueran iguales, sino porque sus grietas coincidían, y por esas grietas, como decía doña Firmina fumando su pipa en las tardes de domingo, es por donde entra la luz.